noches, bienvenidos a los miércoles de Vanessa Aroch acá en Así Somos. Hoy, como es costumbre, vamos a analizar algunos de los más de 7.000 casos en los que nuestra Vanessa ha participado, ya sea encontrando a personas desaparecidas o contactando a aquellos que ya fallecieron. Y es en este último grupo en el que vamos a profundizar esta noche para que Vanessa, de su propia boca, Salfate, nos cuente efectivamente qué mensajes, qué sensaciones le pudo transmitir a las familias que estaban con angustia. Y para comenzar, vamos a hablar de un caso que nos habla de esta unión madre-hija mucho más allá de la muerte. Muy buenas noches, queridos compañeros, y a toda la gente que nos ve desde sus casas. El primer caso, Vanessa, es tremendamente emotivo, conmovedor, te remece en lo más profundo. Andrea Díaz es una pequeñita que solo tiene 10 años de edad. El 1 de diciembre del año 1993, como todos los días, ella toma un desayuno que le prepara su madre, se coloca su uniforme y va rumbo al colegio. Ella nunca llega a ese establecimiento. Esta niña tampoco llega jamás de vuelta a su hogar. Y de ahí comienza, de parte de su madre, una búsqueda que duró más de 12 años. ¿Qué pasó ahí, Vanessa? Así es. Hola, chicos. Hoy día les traigo esta historia porque es una historia mágica, yo así la llamo. Uno siempre dice que la energía, y Carlita me lo puede corroborar, la energía de madre a hijo es infinita. Y que perder un hijo es la pena, el dolor más grande que existe en el mundo, ¿ya? Porque no estamos preparados para eso, porque nuestra energía está preparada para sepultar a nuestros ancianos, a los mayores, no a los menores y menos a nuestros hijos. Se transgrede un orden natural de las cosas. Así es. Claro, por no lo va con la tanto, naturaleza. Eso es. Entonces, por lo tanto, el duelo no tiene un orden, no tiene fechas. Si bien uno dice, bueno, ya, el abuelo vivió toda su vida, el papá tuvo hijos, tuvo familia, pero un hijo que está empezando, sea de la edad que sea, es un dolor que no se puede superar. Y en este caso, Andreita era una niña que tenía 10 años y ella sale al colegio, camino al colegio, donde justamente, como decía, la mamá nunca más volvió a ver a su hija. No llegó al colegio ni regresó a la casa. Así es. Entonces, bueno, como siempre, la mamá me busca porque ella necesitaba saber de su hija. Perdón, ¿te busca después de haber pasado por todo el proceso de policías? Ahí voy. Resulta, Lama, que ella toda su vida pensó que su hija estaba muy cerca de su casa. Ya. Y la policía no le creyó. En esos tiempos no eran las búsquedas como ahora, ni estaba el tema de los perros, los topos. Estamos hablando del año 93. Así es. Por lo tanto, ella, por sus propios medios, empezó a preguntar, a buscar, a hacer una investigación, una mini investigación. Pero su radar del corazón Esa le es la decía que magia. ella estaba cerca. Sí. Y es más, ni siquiera ella está cerca, ella está en esta casa. O sea, había un lugar, una casa, perdón, en particular que a ella le generaba algo a nivel emotivo. Así es, sin saberlo, ella decía que cada vez que iba a comprar algo y pasaba por fuera de esa casa, Que está en Recoleta. así es, ella empezaba a... sentía que se iba a desvanecer. Siempre ahí. Siempre ahí, pero era... Antes de la casa todo bien, frente a la casa, y ella sentía que algo la cargaba, y después, y una pena, una angustia, como ganas de llorar, y después pasaba a la casa y eso ya iba disminuyendo. Y ella siempre decía, en esta casa, yo sé que está, en esta casa, yo sé que está, yo sé que está. Perdóname, ¿te tocó ver ese tipo de situaciones de que una mujer que se ve afectada por una desaparición tenga una sensación tan fuerte respecto a la desaparición de su hija? Sí, sí. De hecho, sin contar mayores detalles, Carlita, la mamá de ¿De Andrea? no, No, de otra sí, Maciel. Fernanda. Fernanda Maciel. Claro, la Paola. Ella, Paolita, también tiene esas sensaciones bien fuerte, fuertes. así como muy... O sea, es más normal de lo que uno... marcada. Es más normal Sí. de que uno piensa. ¿Y sabes lo que encuentro que pasa con eso? Que todavía como que la mayoría de la gente no lo valida.
Y es tan importante la intuición cuando nosotros tenemos corazonadas, siempre hay que escucharlas. Justamente. Y siempre son por algo, pero obviamente a nivel de la policía, qué sé yo, no se le toma el valor, como que lo pasan como un rollo, Sí. como una paranoia, como una sugestión, como claro. que está ahí débil, está ahí No se toma como un dato vulnerable. certero. No se toma como un dato certero Justamente. cuando la intuición debería ser una de las Claro. formas de orientación más certeras Más que que- tenemos. Sí, es la madre. Es cierto, absolutamente. ¿No? Y además, efectivamente, yo creo que la intuición tiene una carga súper fuerte. Muy fuerte. Yo creo que se ha invalidado porque también se descalifica la sensibilidad. Es cierto. Y eso es muy torpe, porque en definitiva, por último, no cometes ningún error si es que confías en la intuición. Deberías, por Tal lo cual. menos, tratar de tomarla en consideración como, O sea, como bien dice imagínate, Carla. Jaime, como nos dice Vanessa, esta madre hablaba con Sí. carabineros y no la tomaban en cuenta. Imagínate la desesperación de decir, yo siento que hay algo ahí. Ahora, Claro. mi pregunta, y vamos a seguir avanzando en la historia, pero mi pregunta es, ¿esa conexión es madre-hijo, madre-hija por sí o se va generando en el tiempo? Por sí. Es una conexión. Todos que tenemos esa conexión de Así alguna es. forma. O sea, si una mamá dice, yo siento que mi hijo tal cosa, hay que creerle, hay que escucharla. Porque ahí ya no estamos hablando de que yo pienso que puede ser, sino que es una percepción que va más allá de lo... cruza lo paranormal. Ya. ¿Ya? ¿Sabes qué? Eso que tú estás hablando ha llegado a ser confirmado a tal nivel en términos estadísticos que en algún momento la ciencia quiso tratar de ver si había algo, un vínculo, algo que la ciencia lo encuentra raro, pero que ciertas ramas sí lo establecen, que si hay conexiones entre dos cosas que no se tocan. O sea, si puede haber alguna conexión entre dos cosas que no están unidas por algo. Ya. Y terminaron descubriendo de qué estamos hablando, sobre todo los vínculos madres e hijos o hijas, O en los gemelos. absolutamente, que terminaron dándole un nombre. Dijeron, ¿saben qué? Esto confirmado es verdad, que es cuando yo estoy picando cebolla y hago así y voy a ver y mi hijo se está ahogando, tiene un problema Así es. y le llaman resonancia límbica. Dicen, hay algo que en mí se activa porque alguien que vivió, en el caso de una mamá, dentro de mi cuerpo, le está pasando algo conectado. y hay una señal que yo logro captar. Pasa que también dicen que al igual que el cordón umbilical, que es material, hay un cordón igual al umbilical que te va a unir eternamente con tu madre. Sí. Pero es a nivel etérico espiritual. Y ahí está. Y a través de este conducto se traspasan esas como el sensaciones hilo y rojo. emociones. También Parece- estaba pensando Como el en cordón eso. de plata, claro, como esas cosas. Como el hilo rojo en el caso del amor. Del amor, claro, Claro, de y la en pareja. este caso particular, Vanessa, ¿efectivamente tenía razón esa intuición de madre? Bueno, buena pregunta, porque pese a que nadie le hizo caso, que nadie la tomó en cuenta, ella siguió insistiendo en que en ese lugar estaba su hija. Acá estamos hablando de insistiendo por años. Pasaron 13 años. Uf. Este vecino se fue de esa casa. Era su vecino. Esta casa que ella Era un mencionaba era un vecino. Era un vecino de ella. Y ella insistió, al final nadie la tomó en cuenta y ella se quedó con eso. ¿Ya? Este vecino se va, esa casa, ese terreno se vende, 13 años después de la desaparición de Andreita, y van a construir una empresa en ese lugar. ¿Ya? Entonces, para construir la empresa tienen que empezar a romper y Echar hacer todo. cimientos Claro. de Remover nuevo. tierra. Y aparece Andrea. No. Aparecieron sus osamentas. Aparecieron sus osamentas. Qué horror. La mamá, en un principio no querían dejarla entrar, la policía que llegó, porque ¿qué es lo que pasa? Que la empresa avisa, ojo, muchas empresas que están construyendo no avisan cuando encuentran osamentas. No te puedo creer. Y se meten en un problema. Eso. Claro. Ah, pues claro, porque tienen Tienes que toda la dar razón. un ¿Por qué? informe, Porque todo. les Detiene la detienen obra. las Claro. obras. Entonces, ¿qué hacen? Yo lo vi en un edificio que está ahí en Vicuña Maquena, donde edificio nuevo están haciendo. Yo lo supe porque después me tocó atender las cosas de la vida a la persona que estaba encargada de esa construcción y me pregunta, mira, no sé, de hecho me fue a ver porque sentía que a su casa lo iban a ver personas. Y ahí me empezó a contar y me dice, mira, yo estaba encargado de esta obra, qué sé yo, el edificio está en tal lado, encontramos osamenta,
y vino la palamecánica, lo tomó y lo echó a un camión. Pero eso, Vane, a ver, desde un Eso punto de vista ilegal. absolutamente, o sea, perdón, desde el punto de vista humano es ilegal, es de verdad gravísimo, pero desde el punto de vista esotérico espiritual me da la Peor. sensación que es muy grave, Sí. porque de alguna forma dejas cargada ese espacio, Pues- como, Esas ¿cómo personas se dice también. cuando los cementerios se... No es corrompe la palabra, es... Profanan. Se profanan. Perfecto. Finalmente dejas un espacio profanado. Sí. O sea, no le das sepultura al cuerpo, no averiguas qué pasó. Y eran En el fondo, muchos. dejas inconcluso algo. Y en este Claro. caso el No le dan espíritu paz, como dicen. Mucho. de esos restos consigna a un responsable. Exactamente. Dice, tú me viste, Y no hiciste lo dejaste nada. pasar. Pero además, Bien. probablemente joden al responsable y también cargan el espacio. Es que De ¿qué es todas lo maneras. que pasó? Que aparte de seguirlo a él, ¿ya? Y esto entre paréntesis por el caso de Andreita. Claro. Aparte de seguirlo a él, me empezaron a llamar muchas personas para que fuera a ver sus casas y todas coincidían en la misma dirección. ¿En serio? Y eran departamentos De de ese ese lugar. edificio. De Ay, espérate, ese- era como una especie de empezaron a llamar cementerio. De distintas personas y me decía, ¿usted llamaban, dónde vive? Mira, puede venir a mi casa, ¿qué pasa esto? La misma Pablo?" dirección. Y Claro. yo empiezo a ver y eran 12, 15 y era la misma dirección. Era una O sea, era el especie de mismo edificio. cementerio donde se Es había que ¿sabéis construido. qué? Es súper potente porque la Vane nos ha enseñado que los cementerios no son tan cargados como la gente cree porque la gente está descansando. Claro. Porque tuvo una Pero sepultura exactamente, correcta y por último fueron... Con la Hay un familia, hay una espacio donde estrella. puedes recordar. Así es. En cambio esto otro, tú no sabes por qué esos restos están ahí, son profanados, no tienen... quedan con su historia inconclusa. Así es. Que es un poco lo que estábamos hablando de Y de Andreita, hecho, digamos. siguen ellos viviendo. claro, porque es lo que tú nos has enseñado acá. Cierto. Siguen su vida. Y en ese caso, ya que Jaime retoma este caso de la Andreita, esta niña de 10 años que desaparece en el año 1993, ¿tú lograste tomar contacto con Andrea? Sí. Perdón, antes que sigas ayudándolo de Michael, ¿en qué momento entras tú en escena? Porque esta madre durante 13 años tuvo perdida a su hija. ¿Entras en el final, en el principio, el medio? Sí, solo como dato, debo decirle que después de que se descubre esto, se contactan con el antiguo dueño de la casa, quien termina confesando que él fue el secuestrador horror. y el abusador Qué de esta horror. pequeña y que por supuesto... Abusó y la mató. Sí, Pero quedó libre. exactamente. Quedó Ha pasado libre. 13 años. Exacto. Prescribió el prescribió el delito. ¡Ay, qué rabia! Es de no creer. Entonces, Horror, weón. la mamá Qué decía, rabia. mi hija está muerta, la mató este hombre y está libre. Y ella Y está sabía. libre porque no le Confeso. hicieron Pero- caso a la pero- intuición. Pero es que Salfate. eso es lo que pasa. Sí. Se sabía, la Sí, respuesta pues. estaba. Una mamá, perdón, los pálpitos de su corazón podían hacer el trabajo de 10 detectives. Yo perdón, Claro. perdón. Ya puede salir un poquito del tema esotérico, ¿ah? Por eso es que es tan importante que estos casos no prescriban. Sí. Exacto. Yo de verdad creo que lo que Punto, hace Jaime. Hamilton, lo que hace la Vinca Jackson, es fundamental que estos casos no prescriban. Claro, como si pasaran Nunca. de moda. No sé por qué prescriben las Sí, cosas. como sea, por Dolor, favor. Y lo que puede dice, apaciguar con perdón, él. y lo que dice la Vane, esa persona está libre. O sea, la ley ampara el crimen perfecto. Porque Ampara al hay un criminal. plazo para que sea. Exactamente. Ok. Y en este caso podríamos hablar del crimen casi perfecto. Retomemos la pregunta de Lama. ¿En qué momento entras a la historia y después hablamos del contacto? Ya, yo entro en la historia cuando ya es encontrada. Cuando lo encuentra la mamá, a todo esto. Y empezaron a hacer estas excavaciones, encuentran estos restos, objetos que uno puede haber dicho, ya, ¿sabes qué? A lo mejor la mamá ni siquiera se hubiese enterado de que encontraron restos en ese lugar. Claro. Pero ella fue a preguntar, les dijo, cuando empezaron a Porque lo hacer, sentía. les dijo, por favor, si encuentran algo, osamenta, mi hija se perdió y estoy segura que la persona que vivía en la casa aquí la mató. Y sé que mi hija está acá, lo siento. Entonces los que estaban qué ahí le dijeron, potente. señora, no se preocupe, lo que encontremos le avisamos. Y así fue. Y por eso la dije. Qué correctos los tipos, ¿ah? Porque- Justamente por lo que estabas hablando hace un rato. Sí, tremendo. Pues podrían haber hecho los lesos. Los digamos. lesos. Vale la pena mencionar, estamos hablando de Jaide Román. Sí. Es el nombre de la madre de Andreita Díaz, que Sí. Lucho por su corazón le dijo durante más de 12 años que su hija estaba ahí. Nadie le hizo caso y finalmente, ya que le hace la petición a las personas que están excavando la tierra de ese lugar, es donde ella finalmente puede reencontrarse con
los restos de su hija, que por el momento, hasta lo que tengo entendido, ella seguía inquieta, esta niñita, dando vuelta en el lugar, claramente queriendo contactarse con su madre y pudiendo finalmente hacerlo gracias a ti. Sí, fue mágico porque uno dice, cuando lo que les contaba del dolor, el duelo de una madre, o sea, ella encuentra a su hija y al momento que yo me contacto con ella, fue uno de los contactos más fluidos que he tenido. Entonces uno dice, bueno, cuando pasa más tiempo hablan menos porque ya están superados, ya ascendieron. Sin embargo, esta niña contó todo lo que pasó, hasta algo tan mínimo como que, y mágico. Yo le digo en el contacto, antes de entrar de lleno en el contacto, yo le digo, ella lleva algo en la mano y se le derrama, parece que es un jugo, le digo a la mamá. Y la mamá me dice, bueno, efectivamente el asesino confesó que estaba parado afuera de la puerta, claro, porque son estas casas que dan a la calle. Es claro, que es tienen puerta a calle. que no tienen jardín. Exacto. Nada, que es puerta y uno sale a la calle. Claro. Entonces él dice que él estaba parado afuera y justamente viene la niñeta, 10 años, una niñeta, y venía con un jugo en su mano y se le dio vuelta el jugo y él, maldito, le dijo, yo te relleno la botella. Ay, qué horror. Y la hizo entrar a su casa. Qué horror. Y así es como que originó Así el es secuestro. como entró a su casa, la mató, la violó. Entonces, ahí es cuando yo digo, porque siempre cuando hago casos, me tienen que dar datos puntuales, pero datos que, o sea, yo no tenía cómo saber eso del jugo. Entonces, cuando la mamá corrobora de que efectivamente después el tipo había dicho que por un jugo él la entró para rellenarle su botellita, Claro, no aplicó Oye, violencia, por certeza. así decirlo. yo dije, es ella. Vanessa, tú dices que es uno de los contactos más fluidos, y a todos yo Sí. creo que estamos con la... Ay, Para los tremendo. pelos. Tú dices que es uno de los contactos más fluidos Sí. que has tenido con Andreita. ¿Eso quiere decir que ella durante estos 13 años estuvo, como lo comentaba Salfate hace un rato, buscando Sí. que alguien fuera ese puente para que se pudiera saber la verdad, que estuvo buscando a su mamá? ¿O quiere decir que ella no asumía que tal vez por la forma trágica en la que murió, por la- violenta, y por la edad repentina, que tenía, y por ¿no? la edad, no asumió durante esos 13 años que estaba muerta? Ella sabía que estaba muerta y ella le avisaba a su mamá que estaba muerta. Por eso la mamá angustia. nunca la buscó viva. O sea, la madre Siempre además está tenía bueno. conciencia, claro. Aprovecho a hacerte una pregunta casi técnica, Vanessa. Para la mamá son 13 años. Sí. Para Andrea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo lo siente Mucho ella? menos. Mucho menos. Sí, ellos no tienen ni tiempo, ni espacio, ni hora, ¿ya? Por lo tanto, esos 13 años para ella pueden haber sido 5, ¿ya? Perfecto. O 1. Pero igual un periodo prolongado. Pero de es todas un, maneras. es un periodo muy largo. O sea, ella tratando de hacer entender a su mamá que ya estaba ahí. Eso te quería preguntar, ¿cómo se lo hace entender? ¿A través de sueños? esa ¿En la casa energía mueve primero. ciertas cosas? Esa energía primero, que lo que les contaba que ella pasaba por fuera, Claro. y ella era como, cuando avisaba. su mamá me lo contó, yo me imaginé a Andreita saliendo de la ventana y agarrando a su mamá y tratando así me la imaginé, como, mamá, no sigas, aquí estoy. Acá estoy. ¿Ya? Y le Entonces, daba la mejor de las pistas. Donde parte y donde termina la casa, Claro. es donde tú tienes que sentir esto. Aparte, Claro. ¿sabes No en lo otro otro lugar. que yo creo que pasa? Que tampoco tiene tiempo y espacio la energía. Entonces debe quedar un registro energético en el lugar, que es lo que tú lees cuando vas a una casa, por ejemplo. Así es. Entonces, claro, si bien la mamá no era vidente, como tenía la intuición y la conexión con su hija, pasaba por ahí y sentía ese registro energético. Que además no era bueno, desaparecía, o que era ahí claro. estaba, claro, Muy una angustiante, concentración. claro. Vane, Claro que sí. y bajo esa lógica y el aporte de Carla, con esa energía se da justamente un aviso que era el que tú decías y graficabas el cómo salir de la casa y Sí. quiero que vengas. ¿Habían otros tipos de aviso? ¿Se presentaba, como preguntaba Lama, en sueños, por ejemplo, a su madre? no solo a su madre, se presentaba en sueños a su madre y caminaba en la empresa.
en la que iban a construir. Aparecía ahí. Cuando ya construyeron, porque aparecieron los restos, Ya. obviamente fue policía, tomaron fotografías, hay imágenes de hecho, porque esto salió en la prensa, salió en las noticias en televisión, y una vez que ya les dieron ya retiraron todo, dieron la orden de sacar todo, o sea, de sacar todo y seguir construyendo, Claro. la niña andaba ahí, y las personas nos decían, ¿La veían? niña, sí, la veían. ¿Y por qué, Y por qué no se le personas aparecía a la mamá? adultas que dicen, mire, yo cuando llegué ahí, que les voy a contar cómo llegué, porque eso es mágico, otra cosa mágica, cuando llegué ahí, las personas que estaban adentro nos decían, ella juega con nosotros. De repente estamos haciendo algo y ella pasa y se ríe. Así me lo cuentan. Vane, ¿y por dije, qué no se le claro. aparecía a la mamá y sí a otras personas? Porque la mamá le daba este sentimiento. Sí. Pero ¿por qué no se le aparecía como imagen a la madre? ¿Tiene algún significado eso? Yo creo que como imagen se le aparecía en los sueños. Y que Usaba esa eso vía. fue un empujoncito para que no dejes de luchar. Es que sabes que eso, Vanessa, mira, a ver, nadie en el colegio, en la casa nos van a enseñar, si es que algún ser querido quisiera contactarse con nosotros, nadie te dice esto que hablamos ahora. A mí me parece tremendamente importante estos espacios que abrimos acá en este programa, porque yo le doy, digamos, un tiro de confianza, donde usted, cuando está concentradamente viendo nuestro programa en estos momentos, es porque usted le hace un clic a esto, sabe que aquí hay una verdad, son cosas que no se suelen conversar y que nadie te las va a enseñar, y que muchas personas quizás están tratando seres conectándose con ellos y uno no lo sabe porque nunca nadie lo ha instruido Así es. de cómo se hace, cómo se genera, y por eso digamos que estos momentos son tan valiosos, porque la televisión a veces no se atreve a hablar de estas cosas por una serie de prejuicios culturales, Sí. y encuentro que aquí es como cuando uno crea puentes que son invaluables. Así es. De hecho, yo el año pasado recibí un galardón, un premio, por ser como casi personaje revelación y por haber abierto un puente energético, si se puede decir, y haber de cierta forma demostrado con hechos que no estamos solos. Claro. Y que muchas personas que hacían esto escondidos por miedo a chanta, mentiroso, Sí. están ahora ayudando gente. Entonces yo, si en algo aporté fue a que más personas con este don se sintieran más libres de trabajar, Absolutamente. de ayudar. Se sintieran más seguros. Claro, Que se atrevieran a ayudar incluso en claro, algunos para casos. decir, esto existe, esto pasa a diario. Vane, y esto pasa diario. Tú decías que la forma en que llegaste al caso de Andrea es mágico. Sí. ¿Por qué tan mágico? Llegamos a la casa, el primer dato es este que yo les cuento de la botella de jugo, y ella empieza a relatar todo lo que pasó. Ella comienza a hablar, la La niña, hija. Andrea. Empieza a dar datos que muchos incluso no salieron en ese caso grabado porque eran muy crudos, ¿ya? Me imagino. Sin embargo, empezó a mostrar cosas de su casa, fotos específicas que estaban guardadas y que la mamá saca en ese momento y me dice, mira, esta es la foto de la que te está hablando. Una foto donde estaba muy chiquitita, como esta típica foto de mi primer día de clase. Ah, perfecto. Pero era muy antigua, aparte que la vi era en blanco y negro, porque había pasado mucho tiempo. Hicimos el contacto, fue mágico. La mamá, pese a que ella nos llamó como equipo, ella estaba como, necesito saber de ella, pero no quiero, a ver, es como, no quiero saber mucho, pero necesito saber mucho. No quería los Se detalles más entiende, por crudos. supuesto. Que los quería, pero no los quería, era raro, era como, No, sí, se Que debe ser necesito muy doloroso. saberlo. Claro. O sea, yo creo que hay una necesidad de entender, Sí. Tú como padre porque es lo- muy Claro. complejo, Sí. pero por otro lado hay un terror tremendo. O sea, transitar ¿A por quién me eso. voy? Transitar por ese Claro. dolor debe ser brutal. Brutal. O sea, porque piensa que, a ver, lo decía la Vane y tiene toda la razón, este es un caso que te pone en la piel de gallina fundamentalmente porque, primero porque te enfrenta a una situación que es horrorosa y una fantasía que yo creo que ningún padre nunca quisiéramos tener. No, es una pesadilla. Es una La pesadilla peor. desde todo punto de vista.
y porque además yo creo que cualquier papá que sufre una situación así, por último, el único anhelo que tiene, como tratar de pensar algo, es que no haya sufrido. Y en este caso, sí hay sufrimiento. Sí hay sufrimiento. Mucho. Entonces es una cosa horrorosa desde todo punto de vista. Sí. Es muy dramático. Ahora, empezamos a hacer el caso, hicimos el contacto. La mamá de estar seria, de brazos cruzados, escuchándome, como a ver qué me tienes que decir. Terminamos abrazadas, llorando las dos. Muy mal ella, pero era un llanto no de pena, era un llanto de liberación. Claro. Un llanto de... De todo lo que no lloró, probablemente. No, y era un llanto de hablé con ella. Claro. Porque eran datos específicos que pasaron ese día en la mañana antes de que ella saliera. ¿Cuál es la primera pregunta que le hace Aide, que le hace la mamá a ella a través tuyo? ¿Qué es lo primero cuando ella ya dice, ok? Quiero saber si está bien. Ok. Es lo primero que pregunto. Quiero saber si está bien, quiero saber si sufrió. Son las dos preguntas. Qué difícil Qué horror, responder qué eso difícil. Muy cuando difícil. la respuesta es positiva. Po. Sí. Claro. Ahora, Sí sufrió, Claro, más allá de sí que puede estar sufrió. bien en este minuto. claro, pero sí porque sufrió, po. hay muertes que son tan rápidas que no sufren, que no se dan Claro. cuenta. Claro. Pero hay otras muertes que no son así. No. Por lo tanto, ella necesitaba saber si sufrió. Felizmente, ella dice no sufrí. Ah, qué Fue bueno. algo rápido. Ahora, Mira. Sí. cuando tú la ayudas en este contacto, posteriormente me imagino que a la pequeña la ayuda a que también cambie de lugar, que vaya donde tiene que ir y Claro. no se quede atrapada en Como a transitar. Sí. hacia el otro lado. Porque pese a que a ella encontraron sus restos y le dieron una sepultura, también les hace falta hablar, contar. Claro. Quedan igual, como se dice acá, pegados acá, hasta que no liberan eso. Claro. Claro. ¿Ya? Ahora lo que nos pasó mágico fue que terminamos el contacto y yo le digo, vamos a ver el lugar La casa. ¿Dónde estaba la donde casa? estaba la casa antes, pero no grabado. Yo le dije, vamos a verlo, muéstrame dónde fue, para tener la historia que me cuenta Andreita en imágenes. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, salimos a caminar, dimos la vuelta, pero era una cosa así. Y llegábamos. Y me dice, esta es la empresa. Y hay algo que pasa mágico. Ese día había, se me paran los pelos, ese día había feria en esa calle. Ya. ¿Ya? Una feria donde todos los vecinos van a comprar. Claro. Y una persona para pedirme una foto. Vane, pucha, saquemos unas fotos. ¿Qué andan haciendo? No, andamos grabando aquí un caso de la niñita que fue encontrada acá. Uy, y supo que adentro hay una animita. Y la mamá dijo, no, imposible. Me dije, no creo. ¿Adentro? ¿O adentro pasando la reja hay una animita? No, adentro, donde fue encontrada. ¿En serio? Y la mamá no sabía. Entonces yo dije, es que tenemos que ir a ese lugar. Entre paréntesis, la mochila de la niña nunca fue encontrada. O sea, el tipo sí se fue, Se fue con la Se mochila. la llevó. o se fue con la mochila, o La la botó, quemó, o la la hizo botó desaparecer. lejos. Ajá. Nunca fue encontrada. Entonces, bueno, dijimos ya, tratemos de entrar. Para entrar a una empresa con cámara hay que pedir autorización. Sí, a de- todos. No es un Sí, trámite po. simple. Sobre todo con la temática que iban. No, Claro, no era como- fácil rechazar a una Claro. petición así. Exactamente. ¿Me pueden creer que hola, qué sé yo, tocamos el timbre, una empresa muy grande, hola, qué sé yo, estamos grabando esto, podríamos entrar, pasen? Y entramos hasta el lugar preciso donde encontraron los restos, Y ahí está la animita. preciso. Y había una animita, Ahí. había una animita en el lugar donde ella fue encontrada. ¿Y eso fue casual o fue a raíz Todo de...? se dio, no teníamos pensado ir al lugar, digamos, no teníamos pensado entrar, primero, no, por nada del mundo se nos pasó la idea de que hubiera una animita dentro, si no Claro, es claro esta que no, persona claro, que no obvio. nos dice. Sí, es bien insólito, Claro. broma. Entonces fue como justo la persona que sabía, me pide una foto y nos cuenta de la animita. Llegamos, entramos y cruzamos toda la empresa. Fue cruzar unas bodegas, todo para llegar al fondo. Y llegamos al lugar de la animita. Ahora lo que encontramos en la animita
Eso es más mágico que todo. ¿Qué encontraron? ¿Se puede saber? Estaba, no estaba ocupado ese lugar, lo dejaron como vacío, era un pasillo. Perfecto, claro. Esta es la misma gente que la veía mientras estaban haciendo la construcción. Así es. Pero en la muralla, esta animita que se dice, era un canastito antiguo de mimbre ¿Ya? con unas flores plásticas que le habían puesto los trabajadores para recordar a la niña. Y ella toca la canastita que estaba colgada en la pared y el caballero dice, esto lo pusimos por la niñita. Desde que se encontró que esto está acá y se notaba que eran flores antiguas, Ya, perfecto. desteñidas. Pero lo más mágico es que la mamá mete la mano a la canastita y habían unas castañuelas. Las toma y dice, estas castañuelas eran de mi hija. No te puedo. Lo único que encontró de su hija estaban ahí. Que era parte de las pertenencias que lleva. No se encontró mochila, no se encontró nada. Nada. Ni siquiera cuando sacaron los restos. Pero seguramente al seguir construyendo sacaron los restos y esta castañuela de madera quedó en el lugar. Claro. Y los trabajadores la pusieron, pusieron en la ahí, canastita. Es como que todos sabían lo que tenían que hacer. Todo era como un engranaje. O como que Exacto. Andrea los guió a todos. Sí. A todos. O sea, Hacer un poco eso. Exactamente, Yo eso estaba siento, pensando. ¿no? El motor La de todos mamá los tenía que sucesos. encontrar esas castañuelas y ella la toma, se pone a llorar y dice, estas castañuelas son las que mi hija sacó esa mañana para llevarlas al colegio. Y estaban ahí, una madera ya corroída, ese espacio más encima no tenía techo, era como Por un ende, patio claro, chiquitito, está la lluvia, todo. viento, sol. Y estaban las castañuelas ahí. Wow. O sea, era como el último mensaje de Andreita, como decirle, mamá, De la certeza me absoluta. encontraste. Sí. Vane, nosotros hablamos de Andrea, una niña que desapareció cuando tenía 10 años y que sus restos se encuentran cuando ella habría cumplido 23. Así es. ¿El espíritu se queda y se ven ellos mismos de 10 años Sí. en el caso de Andrea? No ¿O van crece. creciendo? No crece. Ella se queda con seguía sus de 10 años niñita. y con el aspecto de El cuando mismo. tenía 10 años. Sí, de hecho, por eso, y más lo corroboran las personas que trabajan ahí, que dicen que la niñita jugaba con ellos. Cabe señalar que una vez que nosotros fuimos y encontramos la niñita, las castañuelas y nos retiramos, nunca más volvió a aparecer la niñita en el O lugar. sea, estaba avisando. Eso te ella. quería preguntar. Claro, porque Claro. me imagino que después de encontrar estas castañuelas, que de alguna forma cierra el ciclo de la madre y ella puede cerrar el caso para el nivel personal. Te iba a preguntar si tú tenías que hacer un trabajo aparte para ayudar a ascender el espíritu de la niña. Ella se fue sola. Perfecto. Ella lo que Es necesitaba lo único que estaba esperando. era que su mamá volviera ahí, algo que me llamó mucho la atención. Uno egoístamente dice, yo quiero todo de mi hijo, quiero todo, guardar todo. La mamá volvió a dejar las castañuelas en la niñita, en la canasta. Qué No me lo bonito imaginaba. gesto. Porque era el lugar. Excelente. Porque era el lugar, Era le pertenece, su lugar. claro, O sea, le pertenecían dijo- a ella, claro. Esta es su sepultura en el fondo. Claro, Sí. claro. Dijo, no quiero dejar la canasta con flores plásticas sola. Esto lo andaba teniendo mi hija y lo volvió a poner en el canasto. Carla. ¿Sabes con qué sensación quedo yo? Que cuando tenemos cosas pendientes, ya sea en vida o ya sean muertos, cuando no se cerró algo, es como que falta una pieza del puzzle, hay algo que yo encuentro que es un mensaje detrás de todo esto, que si bien no es un consuelo, porque lo que pasó es doloroso, es que al final siempre todo se sabe. Sí. ¿Te fijáis? Es una historia que te Claro. muestra eso, que la mamá probablemente, imagínate, toda esa cantidad de años, en algún momento podría haber perdido la fe, quizás lo hizo, no lo sé, pero finalmente todo se supo, todo calzó, a ella le cerró la historia en su cabeza, se enteró de la verdad, supo quién había sido, cómo había sido, e incluso se encontró algo físico. Sí. Entonces, en el fondo, repito, no es un consuelo por el dolor tremendo que hay detrás de esto, pero en cierta forma te ayuda a no perder la fe y a saber que todo se va a saber igual. Claro. Sí, y seguir la intuición. Al final esa mamá, bueno, de hecho era su hija, única hija, y nunca más tuvo hijos, nunca más se casó, nunca nada. Dedicó Ella esos 13 años a buscar. dedicó, y ella fue su hija. Ahora- No quiso nadie más. Vane, en ese aspecto, porque aquí hay un caso que es muy potente, que es loco, porque de alguna forma el cine también ha retratado la idea de que las personas que mueren de manera trágica o que tienen algún pendiente tratan de resolver ciertas cosas.
pensaba en este caso en lo puntual que se resuelve y se resuelve de una manera muy bonita. Tú hiciste un paréntesis y contaste esta otra historia donde efectivamente las resoluciones no fueron de la mejor manera posible. De hecho, la persona que te visitó era porque se sentía, como muy bien decía Juan Andrés, culpable o cargado por algo que había pasado, pero también el lugar donde se construyó, donde se profanó este espacio, también estaba cargado. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? Por ejemplo, lo que decía Alfredo, porque aquí ya se resuelve, por ende ella se va. Pero ¿qué pasa en los casos donde no se resuelve, donde finalmente el misterio continúa? Claro, porque al final encontrar esas osamentas que sacaron debajo de ese o sea, Que probablemente pueden hasta haberlas dejado, fíjate. O anda a saber tú qué hicieron. Las sacaron. En este caso que las sacaron. Pescaron una pero las botaron en otro lado, digamos. Y las tiraron donde vos estás Se deshicieron de los restos. Se deshicieron de los restos, claro. Profanaron, eso es profanar. Entonces, ya no era solamente a él lo buscaban estos seres, estas personas que habían fallecido y que... Estaban reclamando. Y que eso no era un cementerio. No, claro. O sea, había algo grave pasaba ahí, por último. Para poder entenderlo mejor, tú dices, lo buscaban. Lo primero digo, no le tocan el timbre. No. ¿Cómo lo visitan? ¿Lo penan? ¿Lo ven en los sueños? ¿Le mueven cosas? Él vivía de todo, o sea, desde... primero, empezó a construirse ya el edificio y empezaron a pasar muchas cosas trágicas. ¿En la construcción? No, a él. Ah. Accidente, enfermedad de ¿Él era una persona que estaba a cargo de esto? cargo. O sea, era la persona que podía decidir. El que dijo... Fue el que decidió. Exacto. Claro. ¿Sabes qué? Una gran cantidad de personas que me ha tocado conocer en la vida, grandes sanadoros con indudables capacidades extraordinarias, cuando les tocan gente que viene así, hay una palabra que se repite, le dice, ¿sabe qué? Usted no se dio cuenta, pero usted cometió, la palabra que ellos ocupan, una transgresión. Usted ofendió a alguien o a algo, un espíritu de naturaleza potente, y usted leyó eso sobre mojado porque o se dio cuenta o quizás no, y usted cometió una falta y vamos a tener que repararla. Pero usted lo que le está pasando es que usted generó una ofensa de tal tamaño. Transgredió algo que no debería haber transgredido. A veces sabiendo, otras veces no. En este caso, él sí sabía, solamente que él no tenía manejo de las leyes espirituales y lo que se le iba a venir encima, digamos. Más allá de la ética, que si uno se encuentra con algo así, hay que anunciarlo. Salfe, yo imagino que también acá hay una carga que puede venir desde los ancestros también, efectivamente, de Uno ver hereda claro, esa ofensa. Esa ofensa, Sí. yo creo mucho en esas cosas. Me queda solo un punto del tema de Andrea. Cuando una persona muere de esa forma tan trágica, ¿siente rabia? Andrea tenía una rabia en contra de esta persona que le hizo eso. Sí, sí. Ella, cuando empieza a hablar de lo que a ella le pasó, ni siquiera tenía, y que es algo que a mí me llamó mucho la atención, ni siquiera ella tenía rabia porque la mataron. Tenía rabia porque habían dejado a su mamita sin su hija. Exacto. Eso le dolía. No le dolía que le hubieran matado, lo que le hicieron. Le dolía el dolor, valga la redundancia, el dolor que dejaron en su mamita. Eso decía. O sea, estaba hablando por su mamá. Es un tremendo, tremendo caso, así como tenemos varios casos que son tremendos en los que ha participado nuestra querida Vanessa. Es más, nos vamos a trasladar a la isla de Juan Fernández, 13 de septiembre del año 2011, Juan Andrés Alfate, cuando fallece justamente una persona, le estamos hablando del cabo Manuel Vera. No estaba en el lugar preciso, tal vez, falleció de una forma tremendamente trágica. Lo analizamos con Vanessa Arot después de un corte. Estamos de regreso acá en Así Somos, comentando algunos de los tantos casos en los que Vanessa justamente ha participado esta noche, contándonos de los contactos con personas que han fallecido de manera trágica, Salfate, y por eso nos vamos al caso del cabo Manuel Vera. El cabo Manuel Vera tenía 31 años, él muere el 13 de septiembre del año 2011. ¿Les suena parecida esa fecha? Sin lugar a dudas, porque esto ocurre una semana después del muy conocido trágico accidente de la isla de Juan Fernández. Sí. Pues bien, este cabo, con 12 años de servicio, está obviamente en el lugar que es la pista de aterrizaje de las distintas aeronaves a las cuales corresponden, ¿cierto? La Fuerza Aérea Chilena,
cuando las aspas de una de estas naves finalmente le quitan la vida a esta persona. Para que se entienda, un hombre grande, un hombre que de alguna manera tiene un entrenamiento de características militares, pero que sin darse cuenta, en un momento que es menor al de un pestañeo, él pasa de estar vivo a muerto. Sí. ¿Cómo tuviste que ver con este caso particularmente, Vanessa? ¿Quién te llama y con qué motivo? La madre, porque primero fue una muerte instantánea, ¿ya? No hubo, fue muy trágica, fue terrible. Tremendo en realidad. Donde, El peor de los accidentes en esta área. y Salfa, aparte que, o sea, de un momento a otro pasó a ser de héroe, porque iba a ayudar en la búsqueda y todo, a ser víctima, Claro, en un sí. segundo. Claro. Que te llamen a ti de una mamá orgullosa que mi hijo fue para allá y viajó porque fue a ayudar que en el accidente, a encontrar, a que te llamen y te digan su hijo acaba de fallecer. Fíjate, 12 años en la institución, 31 años lo... Además, de manera, lo que dice Van es cierto, de manera tan trágica y tan traumática. Sí. ¿Ah? Porque una cosa es lo trágico, otra cosa también es lo rápido, que Sí. por suerte, pero de verdad, como relato, es muy brutal. Es muy brutal. Vane, yo te quiero hacer una pregunta, según lo que tú has podido ver, tus contactos con el más allá, cuando hay muertes así de abruptas, accidentes o historias así, situaciones que alguien va por una cosa y termina perdiendo la vida, ¿eso es un hito del destino? O sea, ¿también la persona tenía que morir de esa forma? buena pregunta. ¿O no? Porque es una Estaba duda escrito. que yo creo que cualquier persona puede tener cuando alguien se te va así, tú piensas que es una injusticia. Yo soy de la idea, Carlita, de que todo está escrito. Que uno puede modificar cómo llega a esos puntos, pero los puntos ya están. O sea, era su destino, Sí. de alguna Bueno, forma. este dicho mexicano que a mí me encanta, que nadie muere en las vísperas. Es como te toca cuando te toca. Ojalá no te toque de manera traumática, digamos, como en Sí. este caso. Pero lamentablemente cuando está, Pero- está, Sí. digamos, Y, es así. y lo que yo te comentaba, ¿cómo opera para la persona que en este momento estoy hablando contigo y ahora estoy muerto? Sí. ¿Qué pasa? No hago transición. No. Me estoy muriendo en una semana en mi cama No hay una de una agonía. enfermedad. Buen punto. Yo desaparezco. Sí. Perdón, y te sumo un detalle que va en base a lo mismo, sobre todo con mutilación. Sí. La mutilación me imagino que tiene una carga distinta a otro tipo de muerte. Una Súper carga buen para ellos y para la persona que después hace contacto. Sí, pues, a ti te Mucho. llegan cosas, digamos, ¿no? Todo. Porque Vane, y en este caso, Era tomando fuerte. la pregunta de Salfate, ¿se entiende que falleció? El cabo en este caso, Él no él entendió. logró percibir. no, Él no entendió. no. Él no entendió en el momento. Él siguió haciendo sus labores. Él siguió Siguió en el trabajando. mismo lugar Queda trabajando. en su reino mental Siguió de en su dos rutina. lugares, sí. Siguió trabajando en el lugar porque él describió cosas en el contacto que pasaron después que él falleció. Cuando nos juntamos con la mamá, había pasado un tiempo ya. Y él empieza a describir cosas que pasaron allá o pasaron con su familia Ok. después de fallecido. Entonces él estuvo, y a mí me hace entender eso, que él estuvo en dos lados. De hecho, cuando a él le pasa algo, cuando a él le pasa esto, cuando él fallece por esta hélice, la mamá lo sintió. Ay, qué potente. Ella, Porque hablamos ella- de eso. volvemos a lo que hablábamos A hace lo un de rato. mamá. La conexión. La mamá lo sintió. No sintió físicamente el dolor, pero ese apretón de guata y esa angustia Claro, algo pasó, que no sabes de algo dónde grave viene. pasó. Un presentimiento. Vane, ¿cómo se inicia una conexión? Tú dices, él no asumió, no se dio cuenta que lamentablemente había fallecido. ¿Cómo logras tú iniciar una conexión con alguien, con un espíritu, con un alma que piensa que está viva? Tú, puede ser súper básica la pregunta, pero No, tú se lo es tienes que superbuena. informar. Perdón, Sí, es muy bueno. colgándome lo mismo. Esto me imagino que es como la película Los Otros. Qué buena Hilvan, película. que está además. esta mamá cuidando a sus hijos de un entorno raro que hay en la casa y todo nace de que ella no asume Su situación. que junto- No des spoiler, junto a su claro, hijo- su situación, Oye, el su maestro. situación. ¿Cuántos años pasaron ya? No importa, hay gente que no la ha visto. Hay gente que no la ha visto. Véanla. Véanla, es una gran película. ¿Verdad? véanla. Véanla. Exacto. Yo la vi el fin de semana. ¿Cómo
¿Cómo se le hay que informa? convencerlo. Sí. ¿Con qué tacto tú le explicas? Mira, lo que pasa contigo, o sea, es como hablarle por a un ejemplo, niño. nosotros acá no pensamos que estamos muertos, de hecho, espero que no. Y si Ustedes. alguien viene a decirme... No le creemos. Eso es lo que ustedes creen. Y si alguien viniera a decirnos algo así, ¿No le crees? no, o sea, me cuesta mucho, digamos, que todo ¿Cómo se dobleguen. inicia ese contacto en este caso o en estos casos en particular? Ya, primero yo no los llamo. Ellos se acercan, por lo tanto, en este caso, el que él sintiera que seguía vivo duró mucho tiempo, pero cuando yo ya hice el contacto, él lo sabía. Él sabía que había fallecido. ¿Y por qué se dio perfecto. cuenta? Vale, aguántame un segundito. Uy, El por qué qué se dio clave. cuenta. Wow. Quiero que me lo cuentes porque sé que la historia es tremenda. Pero atención tú en tu casa porque tenemos bono marzo acá en la mesa. Mira, Ya sabemos qué bueno. marzo para todos. Y por eso es que preparamos este entretenido concurso donde podrás ganar un espectacular bono de 500.000 pesos para Mira. Buenísimo. Solo debes enviar, atención, marzo al 7979. Recuerda, envía marzo al 7979 y si la suerte te acompaña, tú serás el o la ganadora de uno de los dos bonos Mira, marzo dos bonos. de 500.000 pesos. No, Dos ya, bonos. para. El primer sorteo, ¿saben cuándo es? ¿Cuándo? El 15 de marzo. ¿Dónde? ¿Saben Mira dónde? qué bonito. En Así Somos. ¿No era bono de otra cosa que se llamaba así? No, ¿Acá lo inventamos? Sí, pues, sí, aquí Los bonos mismo. son suculentos. Sí, pues. Vanesita, continúe justamente con este contacto. Sí, ahí quedaste en algo bien. Es que es algo potente. mágico. Aquí porque es cuando yo le digo, agarre libretita y anote porque esto tenemos que entenderlo. él se dio cuenta que había fallecido ¿Ya? cuando vio a su familia yendo a visitar a alguien al cementerio. Se dio cuenta que era él. Potente. es como la Y él te lo película. transmitió Pero eso. sí, es como la te película que contó eso. mencionábamos. Sí. Él no entendía. Él no entendía. Imagínate, o sea, tú llegas a tu casa como si nada, porque ellos pueden estar a todo eso, muchos lugares al mismo tiempo. Por eso la mamá sintió lo que Claro. pasaba. Entiendo perfecto. Pero Allá. voy a ir al cine también como en sexto sentido. Pensando lo mismo. Si yo estoy muerto, llego a mi casa y nadie se contacta conmigo, nadie me está dirigiendo la palabra, ¿no hay una forma por ahí de darse cuenta? No, Sí, pues. es una de las formas. Pero él era. Esa es la forma que. Pero la sería sensación normal. es sutil, me refiero, esto es una impresión que tengo, intuitivamente lo digo, que uno más o menos sigue, supongamos que yo no me doy cuenta que estoy muerto y noto ciertas diferencias, por ejemplo, que nadie me dirija la palabra y todo, pero como que yo estoy en un estado donde acepto ciertas cosas, estoy más permeable frente a las situaciones, entonces como estoy más tranquilo, entonces no... Sí. No te llega a afectar. No estoy dominado por los pensamientos Claro, cuando vivimos la claro, tridimensionalidad de acá, donde todo lo calculo, lo sopeso, Sí. sino que Aparte tengo que una lo que cierta les más. explicaba, que no hay fechas, entonces para él había pasado un día Claro. desde que Claro, pasó. nada. pues, Exacto. o sea, Y era- había pasado una semana, 2 semanas, entonces para él no calzaba un funeral, pero ¿cómo un funeral si yo estoy en Juan Fernández y cómo llegué aquí a la casa? Son muchas preguntas que se hacen. Si yo estaba allá, ¿por qué estoy en mi casa? ¿Por qué estoy en mi casa? No hay nadie. ¿Y por qué? ¿Dónde está mi mamá? En el cementerio. ¿Y por qué está en el cementerio? ¿Y quién fue a ver? Me vino a ver a mí. ¿Y por qué estoy yo ahí? Y debe pasar O sea, por son todo, debe pensar, estoy soñando. todo. Sí. Es un sueño, estoy ¿sabes durmiendo. ¿sabes ¿Ahí lo qué? entienden de inmediato la historia? Él sí, él lo entendió cuando se vio. Hay una película que la veo todos los años, que es la de Scrooge, Ajá. sí, ¿ya? va. Cuando al final le muestran su tumba y él entiende que va a morir y que tiene ser que empezar a cambiar su mejorar, vida. Exacto, Sí, si uno es hombre claro. solitario, Peliculón. va a ser, Claro. como dice el dicho, el más rico del cementerio. ¿A quién le importa? A quién le importa. Entonces ahí él se dio cuenta. Y cuando empezamos a hacer el contacto con la mamá, le da datos específicos a la mamá, cosas que pasaron cuando él ya había fallecido. Él le cuenta, le dice: mamá, tú hiciste tal cosa en la cocina cuando te avisaron que había pasado esto. Y tú tomaste un auto de tal color y fuiste a tal lado. Hay algo fundamental y que de hecho sale en el caso, porque otras veces lo filtro o la familia dice: yo no quiero que esto aparezca, ¿ya? Porque el contacto se hace tal cual, yo digo todo. Y le advierto a la persona, le digo: yo digo todo, si usted no quiere que yo diga Sin algo, filtro. dígamelo, porque o no lo digo yo y me como autocensuro, Claro.
o después se le dice al de edición, oye, no salga esto, que me pasó en un caso donde la persona fallecida tenía muchas ganas de contactarse con su mamá. ¿Ya? Después que él falleció, la polola de él desapareció de la vida y había un hijo de por medio. Y la polola desapareció de la familia. Cuando, si hay un hijo por medio, uno sigue apegado a la familia de su manera, claro. marido. Continúas con... Obvio, Sigan viendo a los familia, niños. la idea. Claro, pues, Ella es desapareció. como debería ser, digamos, por lo menos. Y él, en el contacto, les dice a su mamá, no llores, le dice. Aunque yo lo quería como hijo, no era mi hijo. Y él se enteró después de fallecer. Después de fallecer se Ahí tenés enteró... toda la película clara, Eva. Sí. Él al fallecer se entera de que Wow. al que quería como hijo... No era su él. hijo biológico, digamos, ¿no? Entonces eso, por supuesto ahora no sabemos de qué caso es, por eso lo estoy contando, pero en ese momento se filtró. Te pidieron que no se O hiciera. sea, se editó. Vale. Pero la familia sí lo sabe. En este caso, él le dice, yo le digo, él está enojado con su señora, está enojado. Yo le hablo de ella y está enojado. Y esto sale en el caso, ya no fue editado. No se filtró, digamos. O sea, Claro, perdón, no se editó. se no se Se editó. autorizó a mostrar. Claro. Y yo le digo, yo siento como que se fue, se alejó, no puede ver a los hijos, algo hay. Pero me dice algo muy importante, le digo. Él quiere que tú seas la mamá de sus hijos. O sea, la abuela que siguiera luchando y a cargo de sus hijos. O sea, ese era el mensaje, Ese era el que el mensaje. cabo en el fondo quería entregarle a su madre. Así es, Era un como- mensaje, sigue en la lucha por mis hijos Por a mis pesar de hijos, que yo me porque haya quiero que alejado. estén contigo. Y antes de terminar, yo le digo, ¿sabes qué? Él sonríe porque dice que viene una niña a la familia. Y la mamá se toma la cara y dice, sí. No sé si era la hija, su hija, porque tenía una hermana, el cabo Vera, está embarazada. Y ayer supimos que es niñita. Entonces, eso a ti te demuestra, uy, se fue el pelo. Sí, Eso a ti te demuestra que, hey, o sea, es él. Claro. ¿Cómo sabía que alguien estaba embarazada? Oye, ¿Cómo sabía que era niñita? Aprovecho a hacerte esta pregunta, que esto es una inquietud que siempre he tenido. Cuando la gente logra hacer contacto a través de personas con tus dones y recibe un consejo de esta persona, ¿cómo hay que tomar ese consejo? ¿Como la persona que uno conocía cuando estaba viva, que es una opinión que puede tener razón o no? ¿O como alguien que tiene una perspectiva de conocimiento mucho más amplia que cualquier mortal que nos rodee? Buena pregunta, Salva. Como alguien que tiene una percepción mucho más amplia. Perfecto. Alguien De más hecho, sabio que cualquiera. Mucho más sabio. Perfecto. Me ha pasado en casos, y no uno, muchos, donde estoy haciendo el contacto y ellos me dicen, por poner un ejemplo, Claudia. Claudia, me nombra una Claudia. ¿Conoces a una Claudia? Sí, Claudia es mi hermana. Alguien que no se ha nombrado durante el contacto, pero se nombra. Y le digo, oye, dile a Claudia que vaya urgente al gastroenterólogo. Pero urgente. Él necesita que ella vaya urgente. Uy, qué raro, porque ella es súper así como correcta. Así me hablan, así como, Vanessa, es que ella es súper como correcta con sus médicos y siempre anda metida y sus exámenes y chequeos, todo. Que vaya. Bueno, días después, Vane, oye, soy hermana de Claudia. Bueno, te hicimos caso, le dije, escuchó, porque todos los casos son grabados en mi consulta, todos. Nadie se va sin el caso grabado. Perfecto. Por dos motivos, entre paréntesis. Una, porque se les olvida la mitad cuando salen, Sí, claro. Sí, por entre mucha la información, pena, el porque la llanto, la emoción del alegría. momento. Y lo otro es que aparecen psicofonía, donde hay personas que han llegado a sus casas a escucharlo en familia, porque a la consulta Y se pueden entrar manifiesta solo la voz cuatro. de la persona. La voz de la persona. O sea, no solo hablaron atrás de ti, se lo pueden escuchar. Lo escuchan, Entonces, wow. aparecen, tengo varias, tengo cascada de agua, música suave, entonces todos esos ruidos externos, ruido blanco, Permite la psicofonía. entonces yo les digo graben todo y se graba desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se me fue la onda, me llevaron. Estábamos... Que eres de la- Claudia, del estabas examen dando de un la tía de ejemplo, gra- claro. Y me dice, bueno, gastroenterólogo. ¿sabes qué? Bueno, me costó un mundo que fuera porque ella, como te dije, súper cuadrada y todo. La llevé al gastroenterólogo. Cáncer, Wow. cáncer.
un cáncer que el médico nos explicaba cómo no lo habían visto con la endoscopía, y había un cáncer. Y el médico le dijo, lo paramos a tiempo. Vane, con algo que tú dijiste cuando estábamos revisando el caso del Cabo Vera, tú dijiste, claro, ciertas cosas, el tema de que él diga, viene una niña a la familia, Sí. me comprueba y me confirma que es él. Que tienen otro nivel de conocimiento. Además, mucho más amplio. Vuelvo a hacerte una pregunta que en algún momento la conversé contigo. ¿Puede ser que en estos casos, cualquier caso, algún espíritu X quiera engañar Sí. y quiera hacerse pasar por el Cabo Vera? Sí. De hecho, ¿Con qué intención? cuando yo empecé a hacer esto ya de manera diaria, porque siempre me negué porque en los años en que yo empecé colegio de monja, era como... Era Quémela, como lo que una era. herejía. Claro. Claro, entonces siempre me negué, no quise, pero cuando ya dije esto es para mí, o sea, esto es para ayudar a la gente y porque es necesario que yo llegue. Por algo... Claro. Me pasó que hay, está el camarógrafo acá, entre paréntesis. Ah, ¿volvió? Acá. Ahora. Volvió de nuevo. Estamos, Salfa, la Vanessa Está diciendo algo, claramente. Sí, es que me ha sacado 2 veces del tema. ¿Por qué te quiere decir algo? Es algo para una... hija, ojalá esté mirando, para una hija, a mi hija, algo pasa con su hija, pero una hija, a mi hija dice, a mi hija que ojalá esté viéndolo, pero es algo para mi hija. Algo pasa, a lo mejor está de cumpleaños pronto, algo hay, pero es algo importante. Vuelvo. Vane, aprovechamos a contarle al público, mientras tú tomas agüita, aprovechamos a contarle al público, así somos, que el próximo lunes a la medianoche, justamente cuando se inicie una nueva temporada, así somos, cuando debute en este sillón Eva Gómez como la flamante nueva conductora, así somos, vamos a mostrar este caso que tú hablas justamente del camarógrafo. Vas a estar tú presente el lunes también en el estudio para profundizar en un caso que es bien impactante también. De hecho, el equipo de Así Somos, en una nota muy completa contigo, se conversó justamente con familiares de este camarógrafo, un caso que además nos llega a todos de alguna De todas forma. maneras, puede ser que le está avisando eso, que no deje de ver el Hay programa algo de la del lunes. hija, ojalá esté viendo esto y si Va no, a pasar si algo alguien la ahí. conoce que le avise, pero hay algo con la hija. La producción va a Entró- tomar contacto y el lunes a todas las personas que nos están viendo a la medianoche comienza una nueva temporada, un nuevo ciclo de Así Somos con Eva Gómez y este Es caso. probable que se concrete este próximo lunes algo donde él se manifieste cuando estemos llevando la nota de su caso, Sí. que él quiera decir algo en ese momento de manera muy clara. Pero Es esto un aviso a que la hija, entonces. apareciera y me dijera 2 veces, ya la primera vez cuando dije, ay, me perdí, y ahora de nuevo, era a mi hija, Mencionas a su hija. hija. Sí, algo hay con la hija. Perdón por la pregunta, porque antes Michael te preguntaba acerca de que pueden haber ciertos espíritus que te engañan. Claro, en eso estábamos. ¿Tú solamente escuchas o ves al Los mismo veo. tiempo? Los veo. Perfecto. De hecho, cuando solo los escucho, no los tomo en cuenta. Y estás hablando de un caso. Sí. Cuando yo empecé, yo hacía esto tontamente, solo con el nombre. Entonces, de repente, yo iba caminando y decía, Vane, mi papito murió, quiero saber cómo está, porque murió trágicamente, y qué sé yo. ¿Ya? Él se llamaba Juanito Pérez, vamos a decir, Juanito Pérez, y yo trataba de hacer los contactos con Juanito Pérez. Y hasta que la vida, el destino, me pegó un remesón y me hizo desmayarme. Yo me desmayé en medio de un contacto, porque ahí entendí, porque uno no nace sabiendo esto, menos algo que este don que no se hablaba mucho antes, entendí que uno tiene que pedir fotografías. Porque ahí es Este cuando Juanito llegan Pérez no era bueno. No era el Juanito Pérez que no era el papá. Otro Juanito Pérez. Y si dices el nombre completo, Tampoco. tampoco sirve. Porque hay personas que coinciden en el ¿Y nombre te quieren completo. engañar con una mala intención? Sí, robarte energía. Claro. Yo ese día me desmayé y quedé Es un engaño a ti, A mí. es un daño a ti. a mí. O sea, Tú los dejas pasar y ahí ellos tienen el permiso. de claro, actuar cuando yo sobre digo tu Juanito energía. Pérez, ay, sí, aquí yo siento un Juanito, sí, yo siento que es él, sí, tiene conexión contigo. Mira, él dice que
no sé, tú usabas zapatos rojos cuando... No. Y tú comías, no sé, lentejas crudas cuando... No. Y está ganando tiempo. Y ahí hermano. yo empiezo, claro... A cachar que era algo raro. no, este no es el Juanito. ¿Es como un Entonces, vampiro energético? justamente. Ellos necesitan captar energía de nosotros. De hecho, las personas cuando van a la consulta, después, yo antes de que se vayan, besitos, fotos y todo, yo les digo, chiquillas, chiquillos, lleguen a la casa a dormir. No vayan al mall, ni a almorzar, ni a un happy hour. Ah, porque a quedan dormir. como De hecho, desgastados. A sí, descansar. porque todos se van así. Como, uy, van, fue como sin tocarlos, sin hacer nada. es O sea, verdad. Sí. porque ellos, la persona llega y dice, aquí tengo un canal, un teléfono con minutos. Ay, voy a hablar por Lo aquí, quiero usar. pero necesito energía tuya, tuya, tuya. Por eso no queda así. Vane, hemos revisado 2 casos que son tremendamente impactantes, Salfate, con muertes trágicas, dolorosas, pero yo no logro dimensionar el dolor que se debe sentir, y lo estamos haciendo este programa para ustedes en vivo y en directo, son las 1:10 de la madrugada ya del 7 de marzo, y no logro dimensionar el dolor que se debe sentir cuando tú pierdes trágicamente a toda tu familia, que es el siguiente caso que vamos a revisar. Y de un solo golpe, querido amigo. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando a propósito de lo que Vanessa nos comentaba, cuando ciertas situaciones le afectan a tal punto que participa de los mareos, rabia y angustia de lo que sucedió en aquel momento. Miguel es el nombre de la persona que se pone en contacto con Vanessa. En un auto iba la esposa de Miguel, su hija, su yerno y su nieta, que es la hijita de su hija y su yerno. Tienen que frenar de improviso porque hay un accidente y detrás de ellos viene un camión que intenta hacer lo mismo, frenar, mas no lo logra y pasa a llevar todo el automóvil con todas estas personas. La esposa, la hija, el yerno y la nieta de Miguel. Cuando Miguel te llama, tú te empiezas a sentir mal. Pésimo. Empiezas a vivir... ¿Qué cosa exactamente, Vanessa? Es como meter puras sensaciones malas dentro de una bolsa y moverla. Oh. Yo sentía Una juguera de- pena, rabia, angustia, tenía ganas de llorar, tenía ganas de vomitar, pedía agua, decía, por favor, de verdad me siento muy mal. Yo le mando un besito a Miguel porque lo adoro, porque el cambio que sufrió él desde que hicimos el contacto es impresionante. Yo siempre sigo en contacto con él. Reparadoramente. Es que le cambió la vida. Él decía, de hecho me decía que yo era su angelito, porque una pena así, si se te muere un familiar querido, es pena grande. Imagínate toda la familia. Ay, qué Imagínate terrible. llegar a tu Es casa impensable. y no hay nadie. No tenía quien llamar en el fondo. O sea, hablamos del horroroso. horror de que se te muere un hijo. Aquí se muere su hija, su nieta y su esposa. Sí. Claro. O sea, yo creo que es casi imposible de aceptar una Sí, situación sí. así. Aparte del shock, de la pena, del día a día que te cambia de la noche a la mañana, yo no sé cómo una persona logra realmente, o sea, ni siquiera Rearmarse, ni ¿no? siquiera con una terapia muy potente, lograr aceptar esto es muy complicado. Él estaba en terapia, de hecho lo mandaron a muchas terapias, Bien. muchas, o sea, probó todo. Y esto fue lo único que lo ayudó. Sí, pues. Porque las otras terapias te enseñan a llevar tu pena. Claro. Claro. Pero es vivir esto, tú dices, nunca se fueron. Nunca se fueron, porque estoy hablando con ellos. Porque fue algo, primero fue trágica la muerte y después fue trágica la forma en que se entera. Porque lo escuchó por los medios. Se Escuchó el enteró accidente. a través de la televisión. Sí. No te puedo creer. Un accidente en la ruta tanto, donde iba una familia y él dijo, son ellos. Ah, lo sintió tiro. también. El tiro. O sea, él también sintió. Estamos La hablando, todos los intuición. casos Sí, tienen tienen como dice la conexiones. Carla, la intuición de Imagínate esa cuánta persona gente viaja, Es así. más encima a la playa, porque iban a la playa y él tenía que trabajar y se iba después. O sea, también hubiese muerto él. Claro. O a lo mejor Podría no. haber estado en ese auto él también. Bueno, a propósito Vanessa. de lo que tú decías hace un rato, cuando le toca El es destino. terrible, pero no le tocaba a él, El destino, digamos. claro. No Cuando era el se momento. muere un grupo de 4 personas que quieren hablar contigo a través tuyo,
¿Qué sucede? ¿Entre ellos se ponen de acuerdo o están todos agolpándose y tú tienes que hacer un filtro? La primera era, yo creo que se dieron permiso. La primera que tenía que entrar por decisión de los que habían fallecido La esposa, supongo. era la esposa. Ok. Y yo empiezo a hacer el caso y empiezo a describir cosas que él hizo después de que ella falleció, en la cocina, en el living, y él empieza a sonreír. Lloraba. Yo me acuerdo mucho de su cara, no me la voy a borrar nunca de la cabeza, porque él, imagínate un hombre mayor llorando de acá. Sí, Claro. No era ese llanto de Sí. pena, de él llorando, Del llanto de alma. acá. Del alma. Sí, Del votando. alma, sí. Y lloraba, pero se reía. Era como, lloro de pena, Un alivio. pero es un alivio lo que me estás Es diciendo. un alivio saber que sigue acá. Que sigue acá. ¿Ese Yo le decía, sentido, no? ella hizo tal cosa en la cocina y ella todos los días va a hacer lo mismo en la cocina porque lo hacía cuando ella estaba viva. A la esposa le preocupaba la angustia de su marido de Mucho. cómo debe estar. O sea, son los fallecidos los que están más preocupados Sí. por el De que los está que vivo, quedó. digamos. Él estaba muy mal, muy mal. O sea, había querido hacer cosas feas también con él porque ya no soportaba la pena. Y decía, no quiero hacer nada, no quiero nada porque estoy solo. Vane, ¿tú por qué te sientes tan mal en este contacto? ¿Tiene directa relación con lo trágico de la muerte? Era el dolor. Pero no ¿El dolor de estas físico. 4 personas? El dolor del Del algo. desarraigo, claro, del... Choque, un volcamiento, claro. Todo eso mareador. Así. Este accidente más encima, o sea, el auto quedó así. Ay, qué Quedó así. Oye, me hiciste recordar con lo que decías de que igual es complicado cuando uno llora mucho y sufre mucho por la muerte de un pariente. Me hiciste recordar la película Más allá de los sueños, que a ella se le muere el marido en un accidente y los muy hijos parecido. también, y ella Mira. está pintando en un momento un cuadro porque pintaba pero con un dolor horrible y empieza a escribir sin darse cuenta por qué y empieza a escribir el nombre de él y era él que no se podía ir al más allá tranquilo porque el dolor de ella era magnético y lo atraía al plano terrenal. Estábamos justamente en este caso que es conmovedor, es desgarrador, pero es esperanzador también, de alguna forma, por la transformación que vivió este señor. Miguel. O sea que Miguel, que le mando un besito, yo creo que está viendo, porque me sigue a todos lados, así que un besito Miguel y de verdad que él es un regalón, porque mira, no es que lo diga yo, pero sin querer, ayudándolo como lo hice, salvé una vida. Y quizás cuántas más salvo a diario. No, pero no no es es menos porque que yo lo hago así como, Muy bien. oye, ¿sabes qué? Ay, yo salvé una vida. No, está claro. Sí. Tú te das cuenta de que personas que han estado 10 años con una terapia psicológica Sí. que no va para ningún lado, de un día para otro, y que los intentos de suicidio son cada vez más, y que no quieren nada, y que se encierran en una burbuja, viven esto y dicen, me cambiaste la vida. O sea, no yo fui un canal, pero les cambia la vida vivirlo, saber de que no se fueron nunca, no se van, que oye, ¿sabes qué? Que nadie muere, realmente. Algo tan que se olvida. simple como, oye, ¿sabes qué? Mira, entre paréntesis, estamos haciendo el contacto, pero él dice que te ayudó a cambiar la rueda ayer, la rueda trasera izquierda, y tú explotas en llanto, ¿cachai? La persona explota en llanto y dice, es que justamente ayer el camión del gas, esto es real, es un caso real, Sí. el camión del gas me toca esa campanita que llevan y me dice, tiene pinchada la rueda trasera a la izquierda. Y ahí me quedé y no sé cómo cambié la rueda porque en mi vida había cambiado rueda. Entonces, ellos Qué dicen, bueno. oye, lo sabía solo yo. Estaba acá. Claro. Vane, son Maravilloso, tremendos estos Mike. casos. Seguimos Qué lindo, realizando Mike. Así Somos Gracias. los miércoles de Vanessa Aroch después de una pequeña pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos y se viene un nuevo capítulo de Expedientes S. Hoy día en estreno exclusivo, un psicópata está asesinando a los más corruptos policías de la ciudad. ¡Qué bueno! Nuestro protagonista tiene que decidir en si atrapar a este hombre ¿Ya? o dejar que haga la pega, compadre. ¡Mira! ¡Exacto! En colección privada, la autopsia de Jane Ay, Doe ay, feo. a través de
el recocimiento de la historia de esta mujer, podemos entender qué es lo que la llevó a este misterioso acto paranormal. Y cine de los 80, Mira. ¡toma! Melanie Griffith. ¿Qué tal? Tratando de encontrar este cyborg del cual está enamorado el protagonista. ¿Cuándo? ¡Increíble! Muchas gracias, equipo del programa de hoy. Gracias, Vanessa. Recuerden ustedes en su casa que el próximo lunes a la medianoche Vanessa Aroch va a estar acá en Así Somos junto a Eva Gómez con un caso de alto impacto. No se lo pueden perder. Gracias por su sintonía. Nosotros nos reencontramos mañana a la medianoche también. Chao, chao. Chao.